Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Este tema que vamos a hablar ahora no es nuevo. De hecho, la investigación inició hace 5 años. Y entonces uno dice, pero si hace 5 años ya eso pues, entonces no tiene vigencia. Todo lo contrario. Me estoy adelantando porque, aunque le voy a preguntar eso, que lo diga el especialista, pero el tema es que hoy por hoy la situación es mucho peor que hace 5 años. Pues. Es decir, bueno, de eso ya me dicen que ya está listo, ¿no? Entonces, el doctor Hugo Navarrete, director de investigaciones de la Pontificia Universidad Católica, es el autor, obviamente estoy diciendo director de esta investigación a la cual hacía referencia hace un momento. Gracias, doctor, por atendernos. Estaba comentando hace un momento y adelantándome un tanto a la información que esta investigación empezó hace 5 años y que lo primero que uno dice, bueno, pero si fue hace 5 años... habrá que actualizarla porque entonces ya tal vez no estaría en vigencia, pero me parece que usted mismo en la crónica periodística menciona que, por el contrario, la situación entonces es peor que hace 5 años porque este tema no es que ha tenido un tratamiento o una preocupación especial, es decir, el tema ha continuado, ¿no? ¿Cuál es a su juicio entonces lo que estamos viviendo los ecuatorianos en torno a esta investigación? Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés. Buenas tardes. Justamente lo que usted acaba de mencionar, el hecho de que la vigencia de los resultados siguen siendo relevantes. La situación del país no ha cambiado. Y el punto más importante, porque es una serie de estudios, nosotros esto comenzamos en realidad en el 2015 desarrollando algunos métodos para detectar plomo en algunos productos comerciales, incluidos pinturas. ¿Por qué? Porque como nosotros en nuestro lindo país, siendo sarcásticos, lindo, es realmente lindo, pero a veces tenemos esta visión de que en el Ecuador no se pueden hacer ciertas cosas y entonces mejor ya no importa. Lo que si vienen desde afuera y dicen que está bien, entonces está bien, ¿no? Y en este caso estoy hablando de materias primas, por ejemplo. Entonces nosotros decidimos como universidad desarrollar métodos y comenzamos a ver que en realidad muchas materias primas tienen metales que son estos metales pesados y que son venenosos, son cancerígenos, son neurotóxicos. Entonces, de ahí el siguiente paso lógico fue, bueno, si así es lo que estamos importando, ¿qué pasa con los alimentos? ¿Qué pasa con el agua? Y nos comenzamos a enfocar primero en las hortalizas, en los vegetales, luego pasamos al otro nivel de la cadena alimenticia, que en este caso son los animales marinos, hemos visto peces, hemos visto conchas, vamos a comenzar a estudiar también pulpos, calamares. La idea es tener una visión completa de la situación. Y uno de los puntos importantes, que sí me gustaría que quede muy, muy, muy claro para todas sus audiencias, todos sus seguidores. No se trata de alarmar, porque no podemos decir, ya, desde mañana vamos a solucionar la situación, no comamos pescado o no comamos remolachas. Claro. No, porque en todo hay. En unos en mayor grado, en otros en menor grado. Por ejemplo, mercurio en los peces grandes está presente. Sí. Entonces, y la realidad de todo esto, cuando uno ya comienza a analizar las causas, nos regresamos a ver al espejo y encontramos los culpables o responsables.
Ya, y somos la sociedad. y ahí efectivamente vamos aterrizando más concretamente, por ejemplo, todo lo que implica cultivos en el área agrícola, evidentemente está relacionado con el agua, eso es indispensable. Y la contaminación, además de los ríos, es una cosa bárbara que también le hemos denunciado en varias ocasiones. Esa es la principal fuente de contaminación de los productos agrícolas, presumo. Efectivamente, es el agua, pero el agua que está contaminada. Si Mm. usted se pone a analizar el agua, no sé si usted está aquí en Quito, a veces estaba en Quito, alguna vez no me No, entrevisté claro, por estoy en otro. Quito. Ujú. Ya, aquí toda el agua que se utiliza en Claro, Quito termina en Huachángara bacán. sin ningún tipo de tratamiento. Así es, lo hemos hablado aquí, sí. Ujú. Luego termina en el río Esmeraldas y finalmente en el Océano Pacífico. Así es. Pero ahí nos regresa en las conchas, en los camarones, en todo esto que nosotros consumimos a diario. Y a lo largo del trayecto del río, efectivamente, quizás no se tome el agua directo para los riegos, en algunos casos sí, pero en otros casos el agua, los contaminantes igual se percolan hacia los lados y entonces hay un pozo en donde supuestamente sale agua limpia, pero está tremendamente contaminada. Entonces, y eso, y con esa agua se riega y en muchos casos esa agua sirve para también necesidades básicas en las viviendas rurales, pero todo nace de nosotros y de nuestra gestión de desechos y de nuestra visión de consumo. Entonces, cambiamos de teléfono cada que es posible cambiar. Esas baterías en muchos de los casos efectivamente están bien recicladas. Quito tiene un buen sistema de gestión de Ujú. desechos dentro de todo lo que podríamos criticar, pero es bueno, yo diría que muy bueno. Igual Cuenca, igual Guayaquil. Claro, Pero claro, todo pero el resto de ciudades pequeñas, nada, básicamente, claro. O muy nada. poco. Y es la mayoría de la población. Ahora, también está, claro, usted dice la contaminación del agua y eso lo produce también mucho la actividad extractiva, por ejemplo, la minera. Entiendo que eso es una fuente muy importante de contaminación. Y yo creo que hay que ser muy cautos en ese sentido. A ver, La industria minera, si está bien controlada por el Estado, pero controlada, no quiere decir que solamente tiene que darle la autorización y después, bueno, hay claro, que tiene que haber un monitoreo, ¿no? no debería ser contaminante. Ya, El mayor problema que tenemos en este momento es la minería ilegal. Y esta minería a pequeña escala donde se utiliza mercurio claro, para todavía. amalgamar el oro, ¿no es cierto? Mm, Y ese mercurio se quema y ese mercurio termina en las fuentes de agua. Ahora, ujú. de ahí también nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué hace esta gente pobre que necesita entrar en una lógica de esta extracción? Es igual que a veces en los temas de biodiversidad se critica a la gente que extrae madera, pero bueno, es una forma de sobrevivir, ¿no es cierto? Ujú. Pero de todas formas hay causas. Luego también nosotros nos preguntamos, y ese es uno de los cuestionamientos que yo hago acerca del consumismo, ¿por qué todos queremos tener anillos de oro o joyas o queremos, o sea, finalmente terminamos incentivando este tipo de extractivismo que también contribuye a nuestra parte lujosa. Es que Claro, claro, básicamente claro. nadie sirve un anillo de oro, Y ni siendo siquiera, ni siquiera el oro en el cuello a través de una cadena, sino ya en los dientes, ¿no? La gente son felices hoy por hoy poniéndose cualquier cosa ahí de la dentadura, una cosa ya. impresionante. Ahora, Exacto. Ahora, Pero esto hablemos es del banano, porque también es algo que ha llamado mucho la atención por lo que significa el banano para el país. Estamos entre los primeros exportadores de banano en el mundo. Y entonces ellos de inmediato han rechazado la investigación. Dice que en la historia del banano no se ha escuchado este tema porque hay muchos controles, mucha rigurosidad, por ejemplo, para el tema de la exportación. Los mercados europeos o norteamericanos son muy exigentes a propósito de la calidad del producto. ¿Se puede hacer una diferenciación de lo que sale hacia el exterior a lo que consumimos en el Ecuador o es todo lo mismo? ahora prácticamente todo lo que nos queda en el Ecuador es lo que se llama el rechazo, ¿no es cierto? Lo Claro. que no se lo votar. Ujú. Entonces, técnicamente debería ser exactamente igual. Nosotros tomamos muestras en 19, sí, en 11 provincias Ya. de la costa. Entonces, es una muestra amplia. Amplia. Ujú.
la fuente de contaminación. Es lo que nosotros encontramos, evidentemente, no entramos a la bananera, no pedimos el permiso al señor Ujú. X, Y o Z, es el banano que se encuentra disponible en los mercados para la compra. Y yo también me contactó hoy en la mañana un representante de la Asociación de Bananeros, de exportadores de bananeros. Pero el punto nuevamente aquí es, no se trata ni de una marca, no se trata ni siquiera de Claro, culpabilidad. Los niveles en algunos de los casos son bajos. Lo que nosotros reportamos es presencia de y acuerdo. análisis, ¿no es cierto? Ujú. Y el punto nuevamente aquí resalta, igual sucede con las conchas y cuando nos dijeron, pero es que le van a arruinar el negocio a la señora Claro, conchera porque sobrevive de eso. Y lo que yo primerito salgo diciendo es, vean, tenemos que seguir comiendo el ceviche de concha, o sea, la vida no nos va a cambiar por eso, no le podemos arruinar, tampoco nos vamos a envenenar a menos que comamos todos los días, pero claro. el punto es, hay un poquito en las conchas, hay un poquito en el pescado, hay un poquito en la naranja, hay un poquito en el banano. Y ahí es cuando finalmente, si tenemos un ambiente que está tan contaminado, Claro. ahí en el aire, ahí en las pinturas. Entonces, después nos preguntamos, y hace unos pocos días le escuchaba a un gastroenterólogo y este me parece un caso, pero que vale la pena mencionarlo de nuevo, que le ingresan y básicamente ya le abren para operarle del apéndice, de una apendicitis, porque tenía todos los síntomas y le encuentran todo perfecto. Le hacen exámenes para ver qué tenía en la Ujú. sangre y encuentran unos niveles de plomo impresionantes. Ah, caramba. Entonces, esos son los ejemplos y eso es lo que debe llamarnos la atención. Los Mm, bananos no van a dejarse de exportar, porque claro, no claro. decimos nosotros ni que sobrepasan ni que son un peligro. Lo que decimos existe presencia. Y hay algunas regiones del país, como sucede con el cacao, ¿no es cierto? Que también tenemos un artículo en eso, que el Ministerio de Agricultura nos quiso también prohibir que publiquemos, pero les dijimos, miren, está hecho, hay un mapa nacional de cadmio en donde hay suelos que son naturalmente ricos en cadmio. Y lo que hay que evitar en todo caso es sembrar cacao en esas zonas. Claro, claro, comprendo. ¿No es Ahora, cierto? permítame que le interrumpa. En cuanto al tema del banano, para continuar con esa línea, se dice que el producto, el banano, tiene una envoltura natural que hace que la pulpa finalmente sea pura. ¿Será cierto esto? Ya, no, definitivamente. Y yo ahí Hay puedo una decir lo que protección ahí. encontramos, y lo que encontramos era en el banano completo. Ya, ahora hay otro punto interesante aquí, que el banano, insisto, hay que seguir comiendo. Ujú, La pregunta es, ¿usted esos bananos utiliza para las vacas? En muchos de los casos. ujú. Come el ganado ese banano. Y digamos que el plomo está en la parte externa y que es seguro para el ser humano porque no comemos la cáscara. Claro, Pero si le damos a los chanchos, les damos al ganado, claro. hay otros animales que comen eso, ingresa, porque una vez que ingresó a un organismo, ninguno de estos metales se va, se sigue bioacumulando. Entonces terminaremos comiendo, así como ha habido reportes de leche, que en algún momento hubo por ahí un reporte que tenía plomo, lo que hay es que entender de dónde viene para tratar de suprimir esa fuente. Entonces yo no le veo como una alarma, yo lo que veo es como información para tomar decisiones. Pero como le digo, vivimos en un país, desafortunadamente, yo me siento súper orgulloso de ser ecuatoriano, pero yo sí me siento completamente a veces decepcionado de que los controles para afuera pueden ser maravillosos, pero los controles para adentro, bueno, somos los ecuatorianos nomás, entonces no pasa nada. Comprendo. Ahora, Papas y listo, y los monitos comen el chifle y ya no pasa nada, de claro, algo hay que claro. morir. Pero el Pero tema de si mañana viene una organización científica europea, alemana, no sé, presenta un informe igualito al suyo, ahí sí, uy, porque es de Alemania, capaz que ahí sí le dan el peso, digamos, ¿no? Es efectivamente cultural, una cosa terrible. Ahora bien, también otra de las reacciones que está en esta crónica periodística de parte de los productores de banano dice: tenemos muchos grupos activistas que siempre están viendo de dónde generar escándalo, e incluso con estudios a veces hasta inventados, eso lo sufrimos. ¿Usted es activista político, por si acaso?
Le voy a contestar, claro, en ese punto, si ya me dicen eso, le voy a contestar un poco con mi trayectoria académica. Soy uno de los autores, uno de los 100 autores más citados en este país. Eso quiere decir que si es que hablamos en ese sentido, tengo mis credenciales académicas, Mm. que no necesito de estar haciendo escándalo. Claro, O obvio, sea, obvio. en esa perspectiva tengo cerca de 100 artículos publicados, todos se citan, este, si es que le vemos desde esa perspectiva. Entonces no me interesa a mí ni ser político ni hacer escándalo. Sí me interesa porque, y en esto nosotros queremos incidir en la política pública, ¿en qué Ujú, sentido? Y ujú. digo nosotros como universidad, como puse, como Pontificia Universidad Católica del Ecuador, porque finalmente nosotros logramos que el INEN tenga la capacidad de hacer análisis de plomo en unas pocas pinturas, porque nosotros desarrollamos el método. Y si es que hay posibilidades de que se llame la atención, y como por ejemplo, el Ministerio de Salud hace poco también liberó alguna información sobre 300 pacientes a los que les hizo análisis del contenido de plomo en sangre. Básicamente eso eh, es la primera vez que se hace eso en el país y nosotros comenzamos con todo ese, entre comillas, Mm, escándalo ujú, y conjuntamente con Yanidis Nostroza, que hizo también un trabajo fabuloso mm. y que le dio todo el seguimiento al tema de esta contaminación de plomo en la canela y se logra por primera vez tener una visión general. ¿Y qué es lo que aparece? Y esto es importantísimo, Andrés. El 10% de la población muestreada tiene niveles de plomo por encima de lo que en teoría debería ser Deberíamos el saber. máximo aceptable. Caramba. 10% de esa muestra. Pero ¿cuántos tenían? Es 5 microgramos por decilitro el máximo aceptable. Pero ¿cuántos tenían 4,9? ¿Cuántos tenían 4? ¿Cuántos tenían 3? Mucho de esa población eran niños. Entonces, si es que uno hace una extrapolación y seguimos alimentándonos, no, está bien, es poquito, es que tiene poquito, no hay problema, seamos positivos, no va a pasar nada. Claro, Es un claro. poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, un poquito de allá. Y terminamos entonces con personas adultas que tienen hasta 30 microgramos por decilitro. Y luego nos preguntamos, ¿qué es más barato, haber prevenido o tener personas con cáncer, Claro. tener Obvio. personas que tienen problemas gravísimos de cáncer de huesos, que tienen problemas neurológicos tremendamente complicados? Y eso se sabe que es por el plomo y por el cadmio y por el cromo. Bien, clarísimo. Y el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecerle a nuestro invitado, el doctor Hugo Navarrete, director de investigaciones de la Universidad Católica. Creo que el contenido del informe tiene un soporte técnico muy importante y creo que es un insumo para que se debata. Esperemos que si has recibido ya un contacto inicial, ojalá se genere, porque esa es la idea, que se pueda conversar y poder tener mejores elementos para enfrentar una situación que nos afecta absolutamente a todos los ecuatorianos, al mundo entero, porque todos de alguna manera más o menos, pero tenemos un impacto de la actividad del ser humano en la naturaleza. Gracias, doctor, por habernos atendido. A ver. Cuando tenga otra oportunidad le contaré qué pasa con la sal, por ejemplo. Ah, Ahí bueno, están ¿cómo las no? fibras de plástico y usted pone en la parrillada y se come el plástico. ¿Cómo? Que la sal es plástico. ¿Qué dijo? La sal, en la sal, si es que no tiene un buen proceso, y en general estamos investigando un poco más ahí, pero el tema de los microplásticos en el mar, Ah, ok. y le invito a mi laboratorio para que venga y en el microscopio usted puede ver cómo están los granos de sal y hay fibras de plástico ahí. Claro. Y usted le pone en la carne cuando hace el asado y de ahí le ingiere. Comprendo, comprendo. Así que estamos ahí comiendo microplásticos. Claro, pues no se ven, También. pero están ahí. Ujú. Bien, Y muchas y es de gracias. alto plato. Ujú. Sí, sí. Daremos seguimiento, sin duda. Me interesa porque, caramba, es un tema que no lo abordamos con mucha frecuencia y me parece que es clave. Gracias, Hugo, por habernos atendido. Que tenga una buena tarde. Oh, muchas gracias a usted, Andrés. A usted.
Vemos ya en pantalla a nuestro primer invitado, a quien agradecemos su presencia, por supuesto. Decíamos, se trata del coronel en servicio pasivo, Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia, máster en seguridad y desarrollo. Bien, evidentemente me interesa su opinión sobre este episodio allá en Guayaquil. Un dron enorme con 40 libras de explosivos se posa sobre el techo de La Roca, la cárcel de mayor seguridad en el país. Por suerte es la de mayor seguridad, no sé si no lo fuera, caramba. Así es que enhorabuena por eso. El dron se deposita, finalmente lo eliminan, ¿no? Provocando la explosión. ¿Qué lectura tienes sobre este episodio, Mario? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, y un cordial saludo para los radioescuchas de prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Bueno, con relación a lo que estamos observando y hemos observado de esa aproximación de un dron sobre una de las áreas estratégicas, en este caso, pues un centro carcelario de máxima seguridad, nos permite claramente ver las debilidades que tenemos en los sistemas de protección y seguridad dentro de los centros carcelarios. Que un dron se aproxime hacia un centro carcelario con cualquier tipo de finalidad, y más aún, si ese dron está cargado de explosivos, pues eso implica que las fuerzas de seguridad no tienen los procedimientos adecuados, ni tienen los sistemas antidrones adecuados para poder evitar este tipo de aproximaciones y de esa manera poder controlar de manera más eficiente, pues, el espacio aéreo que circunscribe este sector denominado La Roca, pues una cárcel de máxima seguridad. Hoy en la tarde hubo una rueda de prensa en donde estuvieron las máximas autoridades de policía, Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, la ministra del Interior. Cuando le preguntaron sobre este tema, dijeron, bueno, es que para eso se requiere tecnología. Y usted sabe que dentro del servicio de contratación, del CERCOP, qué sé yo, es una demora, los trámites. Es decir, pero por favor, ¿hace cuánto tiempo tenemos problemas con las cárceles? Yo no sé cuándo habrán hecho la gestión. Es decir, básicamente el argumento es que no habían podido lograr una compra más oportuna, que sea más ágil, y entonces por eso, pues bueno, no tienen la tecnología que deberían. ¿Qué opina al respecto? Hay una ineficiencia operativa por parte de la Administración de Seguridad del Estado, y esto lo digo sin el afán de criticar al gobierno como tal, porque me parece que ha hecho una buena labor, pero algunos funcionarios pues no están a la altura de las expectativas que tiene la población sobre el tema de seguridad. ¿Y a qué me refiero? Somos un país reactivo y somos un estado reactivo. Esperamos que pase para luego darnos cuenta de los problemas. Se les ha venido indicando desde mucho tiempo atrás que es necesario un plan de un sistema antidrón, no solo para las cárceles, sino para otras áreas estratégicas. Voy a poner ejemplos concretos. En este clima de terrorismo urbano en el que nos estamos desarrollando en la población, se necesita sistemas antidrones en los puertos, en las terminales aéreas, en las refinerías. Ese es un diseño adecuado de un sistema de seguridad y protección de áreas críticas y estratégicas. No es el de improvisar situaciones o decir el justificativo. No, pues el CERCOP es un trámite muy burocrático y no podemos hacerlo tan rápidamente. Eso me parece una irresponsabilidad tremenda. Sí, increíble, realmente, qué argumento. Ahora, ¿encuentra usted alguna relación? Porque también la ministra del Interior dijo, bueno, solo pongo en evidencia la fecha, 5 de septiembre, y hace unos meses, el 5 de abril, fue cuando se tomó preso al señor Glass. Y también, pues, tomando en cuenta el tuit que puso hace algunos días el prófugo de la justicia, Rafael Correa, tratando de hacer algún tipo de conexión, sin tener ninguna prueba, por supuesto, y ella lo dijo, esto no es ninguna certeza, pero solamente quiero decir que hay una coincidencia entonces de las dos fechas, no estamos, dijo, de aniversario del momento en que se le detuvo al señor Glass. ¿Puede haber algo de eso, cree usted, coronel? Yo no creo que vaya por ahí una relación directa en este tema. Sin embargo, de ello, lo que sí estoy observando es que algunos actores también están utilizando el esquema de inseguridad para posicionarse de mejor manera y hacer requerimientos a las autoridades gubernamentales.
Yo ya me imagino el día lunes, a más tardar, estarán ya algunos de los presos de La Roca, pues indicando que esa es una cárcel que no garantiza ningún tipo de seguridad. Les acaban de poner una bomba en el techo, que caen con drones y en definitiva, esto les va a dar mayor espacio de maniobra para que estas personas que están detenidas puedan alegar que no existen las condiciones de seguridad y por lo tanto que les trasladen a la cárcel 4 para poder desde ahí fugarse del país. Más o menos así es el esquema. Comprendo. Por lo tanto, el punto central aquí está primero en reclamarle a las autoridades porque el SNAE debería haber ya iniciado un proceso de compra y adquisición de sistemas antidrones para cada uno de los recintos carcelarios. Prioritariamente los más importantes, los de Guayaquil, los de Cotopaxi, los que están en el Turi. Esos deberían tener un sistema porque ahí se supone que está la mayor cantidad de personas de estas organizaciones delictivas y cualquier momento puede ser utilizado, no para atentar directamente contra las instalaciones de ese centro carcelario, sino para generar un caos en el centro y permitir una fuga. Si van con explosivos, pues puede pegarse contra una de las estructuras de seguridad y de protección y permitir de esta manera una fuga masiva. Entonces tenemos que evitar, tenemos que adelantarnos a los escenarios que está planteando el crimen organizado y que puede tomar el crimen organizado como una alternativa. La ministra Palencia decía que este episodio dejaba cosas muy claras. Por ejemplo, la confirmación o la certeza de que hay terrorismo en el Ecuador, porque este episodio lo que buscaba era generar pánico, miedo, inseguridad. ¿Coincide con esa visión también o no? Yo creo que lo que existe en el país son organizaciones delictivas que utilizan métodos terroristas, acciones terroristas. No se puede catalogar a los grupos delictivos como grupos terroristas porque la definición no encaja, no empata. Pero sí acciones terroristas, como la que estamos viendo, como la que está pasando, por ejemplo, también pasó unos días atrás en el muelle de Puerto Bolívar, como lo que pasó también con drones en el sector de Pozorja, donde estuvieron realizando sobrevuelos sobre las áreas donde estaban los contenedores. Entonces, esto nos está diciendo claramente de que tenemos que poner un sistema de seguridad mucho más adecuado. Solo les pongo un ejemplo de lo que podría pasar en esta crisis de inseguridad que estamos viviendo y tenemos. Imagínense ustedes un escenario en el cual cualquiera de estas organizaciones, utilizando estos medios que se están viendo al momento, este tipo de drones con cargas explosivas, que lancen un ataque sobre la refinería, cualquiera de estas. Vean ustedes el impacto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se les ha dicho 1000 veces, pongan sistemas antidrones, no solo ahí, en los puertos, en los aeropuertos. ¿Que cuesta? Claro que cuesta, la seguridad cuesta, pero vamos a evitar desastres mayores. Ahora, otro elemento que ella mencionaba en esta rueda de prensa es que el propósito de este episodio también buscaba que se traslade a los PPLs a otros centros de reclusión, que esa era un poco la estrategia. Finalmente ella anunció que, claro, momentáneamente se sacó a los detenidos, pero que van a regresar o están regresando, es decir, que no va a haber esa posibilidad. Yo creo que la estrategia lo había manifestado anteriormente. Me parece que era una estrategia para crear un clima de tensión, básicamente temor, eso. Y también en las autoridades y en la función judicial, indicándoles, pues señores, somos personas vulnerables, la cárcel no representa, no nos da seguridad, y este tipo de atentados que se están realizando, pues obligan a que nos saquen del centro carcelario en el que estamos, en este caso en La Roca, cárcel de máxima seguridad, y nos trasladen a otra cárcel donde podemos hacer las cosas mucho mejor, mucho más tranquilos, mucho más disipados, podemos organizarnos, podemos hacer un sinnúmero de cosas más. Entonces, yo creo que hay que tomar las acciones del caso y en forma enérgica.
Hace unos días, y eso bueno, ya finalmente es un hecho ahora, se solicitó por parte del gobierno, se ordenó una actualización de los manuales para el uso legítimo de la fuerza. Y en varias ocasiones se ha insistido que más bien va a haber castigos si es que no lo hacen, me explico, porque vaya que no es nuevo el tema, no es decir que pueden ir incrementando el uso progresivo de la fuerza, pero falta la decisión. Parece ya que por norma ¿qué más? Basta que alguien aplaste en lugar de cada uno de los uniformados, coronel. Andrés, yo creo, yo discrepo completamente con la decisión presidencial del decreto ejecutivo 371, del manual, el manual, perdón, el decreto mediante el cual se dispone que se hagan las actualizaciones de los manuales operativos. Primero, esa no es función ni competencia del presidente de la República. El presidente de la República está en otro nivel. Eso es a nivel de los comandantes de fuerza. Y otra cosa importante, esos manuales y procedimientos que se realizan, esos son actualizados permanentemente. Yo lo digo por las Fuerzas Armadas. Cada operación que realiza Fuerzas Armadas reúne después a todo el personal y hacen una evaluación de la operación. Y ahí se van corrigiendo los manuales, los procedimientos, los protocolos, los reglamentos. Todo se corrige ahí, porque eso le permite, le crea doctrina para emplearse posteriormente. Pero una cosa que no le está diciendo el presidente de la República, y yo creo que hay que ser muy frontal, porque el decreto como tal está diciendo que tienen la potestad las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de disparar en defensa propia. Sí, está bien, sí, con el uso progresivo de la fuerza, pero no le está diciendo que esa persona, el momento que exista un muerto, pues inmediatamente las autoridades de los operadores de justicia le van a llamar a ese señor o a ese equipo de trabajo que estuvo ahí, o ese equipo de militares o policías, les van a llamar y les van a decir, a ver, vamos a revisar todo el protocolo, señores, a ver si ustedes cumplieron todas las normas, y se inicia un proceso legal, que eso no lo salva a nadie, porque al momento debería, en vez de preocuparse del reglamento, en vez de preocuparse del manual, debería de preocuparse de modificar las leyes para que exista una concordancia entre estas leyes, de tal manera de que verdaderamente exista un respaldo y una garantía para que ese personal militar o policial pueda emplear las armas. Caso contrario, no hay garantía. Hay un decreto. El decreto está por debajo de toda la cadena de las leyes que están claramente establecidas. Incluso con alguna reforma legal siempre queda a discreción finalmente de un juez, ¿no? Y sabemos también las historias de los jueces, así que es increíble. Es correcto. Sí. Ahora, Andrés, perdón, sí, a ninguno le va a salvar el decir, señores, yo tengo aquí este decreto firmado por el presidente, le va a decir, este decreto no sirve para nada, señor. Usted, aquí hay un acto delictivo, aquí hay una situación en la cual hay un muerto, y por lo tanto todos vienen para acá para poder realizar una investigación. Lo que sí hay una garantía es que ese militar o ese policía ya no van a estar detenidos en los centros carcelarios, sino van a estar a órdenes de los comandos provinciales, en este caso los comandos divisionales, para desde ahí poder defenderse. Eso es un logro, es importante, pero el proceso sigue. Coronel, ¿y qué hacemos con el SNAI? De verdad, eso es algo que yo también me pregunto, porque vemos a través del tiempo cómo ha demostrado ser absolutamente ineficiente, una entidad mediocre, corrupta, y sigue allí tan campante. Yo no encuentro, no sé si habrá algo de fondo internamente, algún cambio, pero vemos que de inmediato queda en evidencia que el SNAI no cumple su labor. Yo creo que esa organización, esa institución, tiene que ser eliminada automáticamente y crearse una nueva institución con otros parámetros, con otros protocolos, con otro entrenamiento, con mejor selección de personal. Nuevamente, hay que seleccionar a técnicos en el manejo carcelario, no a policías ni militares, porque no los formaron para eso, señores, hay que ser realistas. Pero sí hay antropólogos, hay criminólogos, hay expertos de negociación, hay expertos de manejo de crisis que pueden, en un comité centralizado, hacerse cargo de cada uno de los centros carcelarios y de esa manera pues comenzar a emitir acciones, considerando fundamentalmente que esas personas que están ahí privadas de libertad, de acuerdo a la Constitución, señores, y no estoy defendiéndole a esas personas, tienen sus derechos.
Por lo tanto, tenemos que también hacer valer sus derechos. Y esto también es importante. Coronel, de lo que usted conoce, ¿cuál diría o cuáles dirían, tal vez mencionar a dos o las más poderosas organizaciones mafiosas aquí en el Ecuador? Los Lobos serían uno de ellos, porque a cada rato salen por todas partes gente involucrada con esa organización. Perdón, no le escuché muy bien, está entrecortado, Andrés, si es tan amable de repetirme la pregunta. ¿Cómo no, coronel? Le preguntaba que, según su experiencia, ¿cuál considera es la organización más peligrosa o poderosa que trabaja, que actúa en el país? A ver, Andrés, de lo que le escuché, bueno, hay tres organizaciones que son básicamente las que están liderando el tema del crimen organizado en el país. Y estas tres organizaciones que nacieron como bandas, se transformaron en megabandas, al momento son microcarteles y operan no solo en el país, operan en Colombia y operan en Perú, y alguna de ellas, me refiero a los Lobos si no estoy mal, está operando ya en Chile. Entonces, son ya estructuras que se consideran microcarteles y que están en proceso de ascenso a ser un cartel nacional, cada una de ellas. Esa es la dinámica que está al momento generándose en el país. El presidente Noboa decía que las mafias no solo están en las calles, sino también en la asamblea. En ese sentido, hay nexos, ¿no? Estamos hablando de efectivamente esa posibilidad de la narcopolítica. Andrés, desde el mismo hecho de que el crimen organizado tiene la obligación por subsistencia de penetrar las estructuras gubernamentales a través de campañas políticas, desde ese mismo momento está ya contaminado todo el ambiente pues político nacional. Y todas las instituciones son permeables. No hay una sola institución a nivel nacional que pueda decir no estamos penetrados por el crimen organizado. No hay una. Y todas ellas pues tienen más, menos, y la asamblea tampoco se libra, porque ahí también hay actores que tienen pues, yo creo, cierto tipo de relación con organizaciones en ese sentido. Leo un titular del día de hoy, hay tantos todos los días, ¿no? Pero fíjese usted, dice: armas con logotipos militares fueron decomisados en Pozorja tras captura de miembros de los Lobos. Los detenidos tenían 5 armas de fuego con logos militares, una cámara de videovigilancia, y entre los capturados hay un menor de edad. Es decir, la presencia y la contaminación con Fuerzas Armadas. ¿Cómo obtienen estas armas, no? Bueno, la forma de obtener las armas son de 5 fuentes, básicamente. La primera es a través de lo que conocemos nosotros del tráfico de armas desde Perú, desde Colombia. El otro es a través de lo que son las narcoavionetas que vienen a llevar droga, dejan armas. Otro sistema es a través de courier, que se desarman las armas e ingresan al país, el mercado negro. Otro elemento importante es a nivel de la recuperación, entre comillas, ellos llaman recuperación, pues la toma o compra de armas en los rastrillos militares y policiales. Y con esto se abastece una parte, pero la mayoría de ellos pues vienen desde el exterior, como lo hemos ya apreciado y lo hemos visualizado. El presidente Bukele días atrás hace la detención de un cargamento de armas, munición y explosivos que venían para las fuerzas regulares ecuatorianas. Hace unos meses atrás, si no estoy mal, en Galápagos detuvimos en 2 ocasiones a embarcaciones con armamento mayor. Y entonces eso nos da una imagen de cómo se está moviendo las diferentes organizaciones. Ahora, lo más grave es que esas organizaciones están en un proceso de reclutamiento de menores. Y esto es lo que tiene que las autoridades ponerse alertas. Más aún, estamos entrando en la etapa de clases. Deberían los centros educativos generar planificaciones, estudios para evitar que sus alumnos, sus estudiantes puedan ser cooptados por el crimen organizado y conformar estos grupos que se llaman los famosos águilas, donde les pagan pues una cantidad de dinero por estar haciendo un sinnúmero de labores. Finalmente, coronel, la adquisición, por ejemplo, de estos drones tan grandes es el mismo método que las armas, es decir,
porque me imagino que tiene que haber alguna justificación para comprar algo tan grande. ¿Qué tipo de servicio se presta para eso? No sé si me explico. Por favor, no le escucho muy bien, Andrés, está cortado. Pero, Bueno, ¿se refiere a los drones? sí, drones tan Ya. grandes, digo, ¿entran también al país de manera legal o habrá por allí, por la izquierda? Yo creo que estos drones, pues, gran parte de ellos, algunos de ellos son utilizados también en áreas agrícolas para, pues, realizar Ah, claro, fumigaciones claro. específicamente en ciertas áreas y pueden Mm, obtenerlos de ese lado. Pueden también obtenerlos a través del mercado negro. mm, El tema de los drones está abierto. Puede cualquier persona hacer un pedido, bueno, lo llega el dron y lo arma y y ya. listo. Y lo carga con explosivos y ahí vaya a ver a dónde va a caer eso. Increíble. Bueno, muchas gracias, coronel. Siempre importante y necesario escuchar la voz especializada en seguridad. Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y máster en seguridad y desarrollo. Que tenga una buena tarde, coronel. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Una buena tarde. Hasta Igualmente. luego. Damos la bienvenida para hacerlo ingresar al estudio principal a nuestro siguiente invitado. Se trata del abogado Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, a quien lo han calificado algunos titulares de prensa como el mediático secretario de la Asamblea Nacional, porque efectivamente ha habido una diferencia en relación a otros secretarios, incluso tal vez de la tradición de un secretario, del rol de un secretario en la Asamblea, que normalmente pues lo veíamos haciendo sus lecturas, trabajando internamente, pero convocar a una rueda de prensa, hacer de vocero, pues es un valor agregado del cual no estábamos muy acostumbrados. Así es que me gustaría empezar por ahí. Luego ha habido consecuencias de este comportamiento. Y me pregunto, Alejandro, al darle la bienvenida, doctor, preguntarle, ¿usted ha sido consciente de esto? ¿Fue algo que fluyó, que le solicitaron? ¿Cómo fue que usted adoptó este rol? Bienvenido. Estimado Andrés, muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa, que soy fiel seguidor de Gracias. tu gran periodismo. Bueno, la verdad es que primeramente dentro de las facultades de la Secretaría General, en el artículo 20, numeral 21, se establece que una de las funciones del secretario es ejercer todas las disposiciones que nazcan tanto del presidente de la Asamblea Nacional como del Pleno de la Asamblea Nacional en el ámbito de sus competencias. Ujú. Entonces, en ese sentido, a través, obviamente, de algunas situaciones que se han producido en esta legislatura, como por ejemplo, el haber negado a la Asamblea, haberse negado a tramitar una objeción sobre una objeción enviada por parte del Ejecutivo, es tarea de la Secretaría General o bien someterla a trámite o devolverla, como hicimos en aquel caso. Finalmente la Corte Constitucional le dio la razón a la Asamblea y dijo que el presidente estaba equivocado al enviar esta doble objeción. De igual forma, cuando se presentó una objeción tardía, también era responsabilidad del secretario o ponerla a trámite de la Asamblea Nacional o, en su defecto, promulgar la ley y publicarla en el registro oficial, lo cual finalmente ocurrió, y también la Corte Constitucional le ha dado la razón a la Asamblea en este tema. Entonces, finalmente, a raíz de estas situaciones, tanto el presidente de la Asamblea Nacional como la mayoría de bancadas legislativas pues han determinado que ha sido prudente darle al secretario general la delegación para que pueda explicar jurídicamente situaciones de este estilo, como en este caso ocurrido con la sentencia de Marras, que seguramente ya la conversaremos. Sin duda. Ahora, antes de eso, hay quienes políticamente de oposición, por ejemplo, al señor Kronfle, critican que más bien usted, además de lo que ha mencionado, también habría actuado en una suerte de colaboración o defensa, por ejemplo, del señor Kronfle, cuando en su momento, en alguna entrevista, hablando sobre este informe del Observatorio Legislativo que ubicaba al señor Kronfle como uno de los que más faltaba en el Pleno, y que entonces usted asumió en su momento como una suerte de defensa, y que eso no le corresponde a un secretario. Bueno, Andrés, yo no solamente en aquella ocasión respecto a una información que había emitido autodenominado Observatorio Legislativo,
únicamente para contrarrestar la información del presidente Kronfle, sino en primer lugar la metodología de este observatorio legislativo que presentaba información sesgada y falsa a la ciudadanía. Por ejemplo, ellos sacaban un listado de asistencias cuando en realidad ese listado y ese porcentaje no correspondía a asistencias, sino a votaciones, que es absolutamente distinto al de asistencias. Y no solamente a esta metodología, sino en defensa de algunos asambleístas que también me pidieron que, como la Secretaría General es la encargada y el custodio de esas asistencias, me decían: secretario, ¿usted les dio esa información falsa a la fundación? Y yo decía: no, yo no les he dado esa información, la información evidentemente es pública. Entonces me decían: usted, como custodio de esa información, salga y diga cuál es la información verdadera, y eso es lo que finalmente he hecho. Ok, hay otros episodios, rápidamente los quiero mencionar, porque todo esto es lo que finalmente configura este perfil novedoso, digamos, ¿no? También hubo en algún momento que usted aclaró, por ejemplo, a Esteban Torres a través de su cuenta de X, haciendo una relación de que su posición en antaño, la del señor Torres, era diferente, y entonces que demostraba esa contradicción. O también a propósito de cuando supuestamente se decía que la Asamblea quería inhabilitar al presidente Noboa, usted también aclaró en ese sentido la declaración de Valentina Centeno. Es decir, insisto, que usted entró en ese rol de demostrar cosas, y uno se pregunta si eso es también una atribución personal o delegación de parte del presidente Kronfle. Por supuesto, Andrés. A ver, todas estas situaciones en las que la Secretaría General le ha informado a la ciudadanía, como usted puede, bien ha manifestado, la mayoría, o si no todos los casos, ha sido para desmentir información falsa o errónea proveniente, en este caso, lamentablemente, por parte del Ejecutivo o de ciertos asambleístas por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, voy a empezar por el último caso, en el caso de la supuesta declaratoria de inhabilidad mental contra el presidente de la República. Eso era evidentemente falso, no había ocurrido bajo ningún concepto. Y la Asamblea Nacional, en el caso de la Secretaría, como custodio de las actas del Pleno, en relación a las actas del Pleno, evidentemente me pidieron, no solamente, como le digo, el presidente, sino varias bancadas, me vinieron a preguntar: oye, ¿se ha tratado este tema de la inhabilidad mental? Yo dije evidentemente que no, y me dijeron: certifica a través de actas entonces que esto no ha ocurrido así, y fue finalmente lo que ocurrió. Respecto a las posiciones del viceministro Esteban Torres, que él inclusive, bueno, a mí como secretario me ha insultado, me ha dicho gordito, digamos, reduciendo la política o la actuación entre dos funciones del Estado al insulto, lo cual es absolutamente deleznable. Pero, por ejemplo, en el caso de la última sentencia, es una sentencia que ha sido emitida contraviniendo absolutamente la Constitución y interfiriendo la función judicial en la función legislativa, lo cual es prohibido por una sentencia de la Corte Constitucional. Este criterio, el ex asambleísta Torres, ahora viceministro, cuando era asambleísta tenía el criterio de que la función judicial y las acciones jurisdiccionales no pueden ser utilizadas para entrometerse en la función legislativa, y consideraba que eso era una intromisión en la independencia de funciones. Ahora que está en el viceministerio de gobierno, ha cambiado diametralmente de criterio, y ahora al gobierno sí le gusta y digamos busca las acciones jurisdiccionales, ubicando, ya vamos a conversar también de eso. Ubicando, digamos, a través de acciones jurisdiccionales conseguidas entre gallos y medianoche, ¿no es cierto?, que precisamente se le meta la mano al legislativo. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, como le digo, a través de delegaciones por parte del presidente de la Asamblea Nacional y por parte de los bloques mayoritarios de la Asamblea, me han dado esta delegación. Yo había escuchado, Andrés, su entrevista con el asambleísta Ramiro Vela. Él decía que si yo he salido personalmente, yo bajo ningún concepto nunca he salido a dar mi criterio personal, sino he salido siempre como secretario general en ejercicio de esta delegación, y obviamente en defensa de la ley, de la Constitución y de la institución Asamblea Nacional. Justamente iba a hacer relación a esa entrevista, porque él se mostró sorprendido de que la declaración suya
haya sido a nombre de la Asamblea. Él dijo, yo no he conocido de este tema, me he enterado más bien por este, me explico. Entonces eso le llamó la atención, esa representatividad. Sí, a ver, yo recibí, cuando recibimos esta sentencia, una llamada del presidente Kronfle, indicándome que la mayoría de bancadas que la había conversado, la bancada de Revolución Ciudadana, la bancada de Construye, la bancada del Partido Social Cristiano y otras bancadas independientes, indicándole que no estaban de acuerdo con esta sentencia, que por favor él como representante legal, judicial y extrajudicial de la Asamblea presente los recursos que evidentemente busquen la revocatoria de esta inconstitucional sentencia, y que por favor, dado que estábamos en un receso en un receso parlamentario, no se podía convocar a pleno. Entonces le indicaron que por favor delegue al secretario general para que realice esta vocería. Evidentemente esto, Andrés, no es un invento mío. El día martes de esta semana, la Asamblea Nacional aprobó una resolución con 87 votos, que es casi la mayoría calificada, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, con la votación de la mayoría de bancadas y de también asambleístas independientes, en las que ratificaron esta delegación que me habían dado para realizar esa vocería. Entonces, finalmente creo que está absolutamente confirmado que no lo he hecho en un tema personal. Más allá, querido Andrés, de que, imagínense, si yo hubiera salido personalmente con una posición que no es la de la institución, evidentemente las bancadas del propio presidente saldrían de inmediato a desmentirme. Yo ya estaría seguramente destituido por arrogarme ahí sí funciones que no me competen, que ya vamos a hablar también, si usted desea, de una denuncia penal que me han presentado en ese sentido. Pero finalmente, como le digo, yo he actuado acatando las disposiciones que me ha otorgado el presidente y el Pleno sobre la base de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo cual es plenamente legal. De hecho, este episodio ha generado, como usted mencionaba, pues bueno, dos denuncias concretas. Una del legislador de ADN, Javier Jurado, por supuesta usurpación de funciones al haber hecho esas declaraciones. Por supuesto, además, por el supuesto uso de documentos falsos al haber enviado al registro oficial con errores 2 leyes aprobadas en el Pleno. Y otra de la ministra Palencia por haber anunciado que la Asamblea caería en desacato de una sentencia constitucional. Caramba, presumo que no imaginó que tendría estas consecuencias. Bueno, la verdad es que yo que he estado algún tiempo trabajando en la Asamblea Nacional y tengo bastante experiencia, ciertas actuaciones realmente no sorprenden. Entonces, la verdad es que las dos denuncias, la primera presentada por un asambleísta del gobierno, que antes era de una bancada y ahora es de la bancada del gobierno, dice que yo he simulado funciones, cuando jurídicamente la simulación de funciones es, por ejemplo, Andrés, que yo me presentara en algún lado diciendo que soy o el presidente de la asamblea o que soy asambleísta. Comprendo. Ahí estaría yo simulando una función, además buscando un beneficio propio. Como usted entenderá, la declaración que yo he hecho por delegación del presidente y por delegación de la mayoría del Pleno, a mí particularmente yo no tengo ningún beneficio de aquello. También, para que exista un delito debe haber dolo, y el dolo es la intención de causar daño. Aquí tampoco hay la intención de causar daño, porque claramente yo he actuado bajo una delegación. Respecto al tema de las leyes, evidentemente en toda secretaría, es común a toda secretaría de una institución desde el derecho romano, existe la fe de ratas cuando se deslizan errores de fondo o errores de forma al momento de emitir un documento, y se da una secretaría cuenta de ese error. Evidentemente lo que corresponde es corregir ese error. Y no solamente ha pasado en esta Secretaría General, sino en secretarías generales anteriores, en absolutamente todas, Secretaría de la Asamblea Nacional Constituyente y varios ministerios: Ministerio de Defensa, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional con sentencias, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Defensa, Consejo de Participación Ciudadana. Imagínense, todos los secretarios de todas las instituciones deberían irse presos entonces. Entonces, realmente esta sentencia, esta denuncia que me ha presentado, realmente, evidentemente es un tema de persecución política, querido Andrés, y de tratar de intimidar al secretario general, pero no le voy a mentir, no me quita ni un segundo de sueño. Yo ya he señalado casillero judicial, conjuntamente con el doctor Felipe Rodríguez, que es quien me va a patrocinar en esta causa. Y hemos revisado, obviamente leído las denuncias, y evidentemente no encontramos ninguna responsabilidad. De otro lado está
Sí, permítame, pues, en honor al tiempo, porque se me viene encima, y me quisiera resolver un par de otros detalles, ¿no? A propósito de la salida del presidente Kronfle para terciar de cara a las elecciones, hay una suerte de polémica sobre qué va a pasar, cómo es el reemplazo. Obviamente, la asambleísta Veloz ocuparía la presidencia y sabemos que el señor Kronfle ha solicitado que la primera vicepresidencia sea alguien del Partido Social Cristiano, y en ese sentido se menciona que eso no sería legal, pues el segundo vicepresidente le correspondería al actual Egner Recalde le correspondería la primera, y el segundo vicepresidente, pues eso habría que ver, pero no puede ser que se defina que sea para el Partido Social Cristiano. ¿Cómo usted ve ese panorama? Claro, Andrés. A ver, aquí vamos a analizar exactamente qué es lo que dice la Ley Orgánica de la Función. Cuando existe ausencia temporal o definitiva del presidente de la Asamblea, la ley establece que será subrogado temporal o definitivamente, digamos, dependiendo del caso, por la primera o el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y de igual forma, la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica que en caso de ausencia del resto de miembros del Consejo de Administración Legislativa, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y vocales del CAL, deberá esa vacante ser resuelta con resolución del Pleno de la Asamblea Nacional tal como fueron electos. No existe, Andrés, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa un artículo que diga que el segundo vicepresidente pasa a ser primer vicepresidente. No existe eso en la ley. Lo que la ley dice es que esa vacante, cualquiera que sea, se llena a través de una votación del Pleno. El único cargo que se subroga es la presidencia de la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, esa votación, entiendo, y esto pasará a un tema político, que cuando el Pleno conozca nombrar al primer vicepresidente, entiendo que esto ya es de la parte política, existirá un consenso para que sea un miembro del Partido Social Cristiano, dado que le correspondería pues por la renuncia del presidente Henry Kronfle. Ahora, si esta norma es así, tan clara como usted lo menciona, ¿por qué entonces el presidente Kronfle envía a Procuraduría General del Estado una consulta para aclarar el tema? Bueno, no le voy a mentir, no he estado al tanto de esa consulta a la Procuraduría, y más bien le preguntaría, no he tenido ningún tipo de conocimiento de esa consulta. Sí, no he tenido. Lo único que sí le puedo decir es que en anteriores legislaturas este proceso fue obviado en el caso de Islina Gamani y se hizo una subrogación que evidentemente no está definida en la ley, y en mi criterio esa designación fue absolutamente contraria a la ley, pero eso no significa que porque haya pasado y porque se haya cometido una ilegalidad, fallando en contra expresamente de la ley, sea lo que se puede aplicar. Pero bueno, de todas maneras voy a confirmar, esta es una nota que saco de una crónica de diario El Universo a propósito de la solicitud hace unos días sobre ese particular. Pero en todo caso, en fin, ya veremos qué sucede. Vamos ahora sí, el juicio político a la fiscal del Estado, Diana Salazar, finalmente se va a tramitar antes del proceso contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esto a propósito de todo, de episodios además un tanto hasta sorprendentes, podría decir, como la posición de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de acatar ese fallo judicial. ¿Cómo entender este episodio, doctor? A ver, Andrés, como primera medida, evidentemente yo creo que el país, ya se ha discutido esto, es prácticamente unánime, salvo el gobierno, que la sentencia emitida por este juez de primera instancia es una sentencia inconstitucional, dado que existe una sentencia de mayor jerarquía de la Corte Constitucional que no se pueden interferir a través de acciones jurisdiccionales en la función legislativa, como primera medida. Como segunda medida, evidentemente se tienen que presentar los recursos necesarios y se ha apelado a la sentencia y se ha buscado el seguimiento del dictamen. Y el Pleno de la Asamblea emitió una resolución indicando que va a esperar el dictamen de la Corte para poder pronunciarse sobre el tema. Ahora, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, a título personal, porque si bien ella es la presidenta de la comisión, ella no puede decidir el cronograma o qué juicio político se sustancia. Claro. Para sustanciar un juicio político, ¿no es cierto?, tiene que ser la comisión. Ella finalmente es un miembro más de la comisión, no es la comisión.
Claro. Entonces, entiendo que inclusive legisladores de la propia Así bancada es. del asambleísta han dicho que es una acción absolutamente unilateral. Y además otro asunto, ella no ha dicho que va a acatar la sentencia, porque si acatara tendría que poner los 3 juicios que fueron archivados por la comisión para su tratamiento, y entiendo que eso no lo ha dicho tampoco. Entonces, es un pronunciamiento, digamos, si a mí me pregunta, de mi criterio, un poco ambiguo, porque ni siquiera nos da ¿Por dónde? Claro. una situación clara de cómo va a ocurrir, pero finalmente el juicio los 2 juicios políticos a la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, fueron el día de ayer ya remitidos a la Comisión de Fiscalización. Se levantó la suspensión por un pedido expreso de la señora fiscal, que envió un oficio diciendo que ha superado la condición de salud que motivó esa suspensión y que por lo tanto se retome de inmediato este proceso. Entonces, obviamente, ante la petición del accionante, pues la Asamblea no tenía ninguna otra opción que darle paso, ¿no? Claro. Entonces, estamos ahora sí a la espera de ver qué es lo que hace la Comisión de Fiscalización, qué es lo que se resuelve respecto a este tema. Entonces, eventualmente el orden de juicios políticos sería la doctora Salazar, la ministra del Interior Palencia, y luego, en principio, los 3 rezagados del gobierno del señor Lasso. Mire, Andrés, yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que, es decir, será el juicio de la señora fiscal general del Estado, después el de la ministra del Interior, y yo no creo que se vayan a reactivar esos 3 juicios, porque finalmente esta sentencia va a tener que ser necesariamente revocada, ya sea por el órgano superior, que es la Corte Provincial, o en su defecto por la propia Corte Constitucional, que va a decir: este señor juez de primera instancia falló expresamente contrario y antagónicamente contrario a lo que yo ya puse en una sentencia, que es algo interesante, Andrés. Esta sentencia de la Corte Constitucional se dio en el caso del ex superintendente Cristian Cruz. Y esta sentencia dice: no tiene efecto directo para este caso, pero sí tiene efecto vinculante para casos análogos. Es decir, y este juez estaba en pleno conocimiento de que lo que hizo no solamente es inconstitucional, sino que además es prevaricato absoluto. Digamos, entonces, no solamente se va a revocar esta sentencia, porque sería un precedente nefasto que cualquier juez, no solamente esta vez fue de quitumbe, porque, y le cuento, Andrés, esta acción primero se presentó en Iñaki, ¿ya? Y cuando se conoció al juez que iba a sustanciar la causa, se la retiró. Y se la presentó con los mismos argumentos, pero ahora en quitumbe, en la noche, ¿no es cierto? Entonces, ubicando judicaturas, el día de mañana, pues un juez de Manglar Alto, claro, un juez de San Borondón, va a dictaminar que la asamblea, pues, no se reúna, y obviamente, ¿qué va a hacer la asamblea? ¿Va a acatar eso? Eso realmente rompe el Estado de Derecho, Andrés, rompe el imperio de la juridicidad, y obviamente pone al país, no le deja progresar, no le deja salir adelante. La única forma de que el país salga adelante es que las instituciones, ejecutivo, legislativo, no rompan la Constitución, no vulneren los principios generales del derecho y la independencia de funciones, y obviamente yo creo que finalmente eso no va a ocurrir y estos 3 juicios finalmente serán archivados. Otro de los temas pendientes, a propósito de la próxima salida del presidente Kronfle, tiene que ver con su anhelo, dice, de que antes de aquello él pueda aprobar por lo menos 11 leyes pendientes. Hay que acelerar entonces, porque el tema, en cuanto a tiempo, debates y los temas son importantes sin duda, ¿no? Entre ellas solamente quiero hablar de las reformas al Código de la Democracia, porque hoy por hoy con tantos candidatos sale de inmediato la preocupación de la necesidad de pulir aquello, porque es que no, el Ecuador no se puede permitir una cosa así, desde todo punto de vista económico, político, de coherencia ideológica, hay tantos problemas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ve el panorama de aprobar estas 11 reformas o leyes que están archivadas en este momento? Por supuesto, Andrés, bueno, el término no sería archivada, sino en trámite. En trámite, perdón. Sí, que ya no se pueden aprobar. Bueno, a ver, la Asamblea ha aprobado 27 leyes, digamos, en un tiempo récord, y leyes muy importantes, y están en trámites otras también.
También se depende del trabajo de las comisiones, porque el Pleno únicamente puede conocer una ley en segundo debate una vez que la comisión ha aprobado un informe para segundo debate. Entonces, haciendo un mapeo, obviamente, del debate de la ley, que dura un tiempo, porque hay que convocar actores sociales, hay que discutir, socializar y construir buenos proyectos de ley. Entonces, existen algunos en cola. Por ejemplo, el que usted menciona, el Código de la Democracia, es muy importante. Solo un asunto, y esto, bueno, es de conocimiento público: las reformas al Código de la Democracia no se van a poder activar para este proceso electoral, porque establecen que no tiene que ser un año antes, precisamente para que no se cambie a última hora alguna regla del juego, como por ejemplo se buscaba que el presidente de la República no pida licencia para ser candidato, sino que sea presidente y candidato. Entonces, evidentemente esta reforma no prosperó y no debería prosperar además, y finalmente estas reformas se aplicarán para otros periodos electorales. Igualmente, existen reformas muy importantes, como por ejemplo a la ley de la función legislativa, en la que se establezca ya, por ejemplo, Andrés, que los juicios políticos, claro, ¿por qué pasa esto? Porque los juicios políticos solo se puede dar uno a la vez. Entonces, por ejemplo, si yo soy asambleísta de la bancada de gobierno y no quiero que mis ministros sean fiscalizados, presento 10 juicios políticos contra cualquier exministro que ni siquiera se conoce ya quiénes son, para evitar que durante toda esa tramitación puedan ser fiscalizados mis ministros. Hay una reforma que se está presentando en ese sentido para que, de ser un funcionario actual y enjuiciado políticamente, pase en prelación por sobre los funcionarios anteriores, y únicamente cuando no exista un proceso de juicio político a un ministro actual, se atenderán los juicios políticos a anteriores administraciones. Entonces, reformas de ese estilo, evidentemente, para corregir todos estos vicios dentro de la Asamblea Nacional. Igualmente hay leyes que están en trámite ya muchos años: Código de la Niñez, Código de la Salud, hay algunas reformas laborales. Seguridad social. Seguridad social, y mire que recién se aprobó una ley de seguridad social que el presidente la vetó totalmente, y pues ya eso también, el presidente es colegislador, es su facultad, pero ya la Asamblea, más allá de aprobar lo que le corresponde y de expedir las leyes que la ciudadanía reclama, ya le corresponde al presidente modularlas y ejecutarlas, y eso ya es tarea de otra función del Estado. Estamos ya terminando, tengo 2 preguntas puntuales para concluir, doctor. ¿Cómo se prepara usted para el Día del Gamer? Bueno, le comento... Polémico eso. ¿Cómo? Un poco polémico, porque yo escuché los argumentos del señor Kronfeld, pero realmente, si uno pone en la balanza, no sé qué tan prioridad sea aquello. No, ¿sabe qué, querido Andrés? Mire, cuando un tema de estas resoluciones hay que aclarar a la ciudadanía. Como primera medida, a la Asamblea realmente le toman una discusión de media hora, es decir, en el Pleno, por ejemplo, el día de hoy se trataron más de 8 puntos. Un punto que dure 20 minutos, tiempo, digamos, no le quita. Entonces no es que es prioritario, sino que son leyes que se van construyendo en conjunto y resoluciones que se van construyendo en conjunto. Ahora bien, respecto a este tema del Día del Gamer, Andrés, es realmente interesante. Yo también, cuando la primera vez escuché, me pareció un poco extraño, pero mire, finalmente este es un mundo, uno a veces, precisamente ahí yo aprendí, no le voy a mentir, la importancia que tiene esto. No solamente es en el Ecuador, es en varios países. Esto fomenta un nivel de inversión altísimo, Andrés. Fíjese usted que el tema de los gamers, yo no le voy a mentir, yo solo juego FIFA, no juego ningún otro juego, pero la industria de los juegos en línea genera más dinero, Andrés, y esto es un dato increíble, más dinero que la industria cinematográfica y musical en conjunto. Es decir, los gamers... este tema de los juegos electrónicos genera más dinero e inversión que el cine y la música juntos. Entonces, realmente es una excelente oportunidad para generar regulación como parte de la economía naranja, para generar más inversión. Generalmente los gamers, como usted sabe, son jóvenes, y evidentemente esto también ayuda para dar empleo, para dar nuevas opciones para que los jóvenes tengan una fuente de ingreso. Y realmente, créame que desde muchos sectores y en la ciudadanía, entiendo que a primera vista mucha ciudadanía ha dicho, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo así? Pero finalmente esto va a generar muchísima inversión. Yo creo que la gente va a decir, oye, no, realmente esto sí ha sido importante. Existen, como le digo, muchos inversores que se han acercado a la Asamblea a decir, gracias por hacer esto, vamos a venir a invertir en el Ecuador.
Oye, algún rato, y con esto concluyo, estoy preparando un panel de carácter jurídico. Me gustaría invitarlo al doctor Gonzalo Muñoz. No sé si le gustaría hacer panel con él. No sé si lo ubica. Por supuesto que sí, querido Andrés. También vi la Bueno. entrevista con Gonzalo. Es mi hermano, Yo sé. es un gran abogado, jurista, también administrativista. Tenemos la misma formación jurídica que vino de nuestro padre, que además fue profesor de los dos. Y lo que yo siempre Wow. digo, hemos trabajado en conjunto y digamos, tenemos obviamente muy buena sintonía. En otros casos, a veces también hemos discrepado. Y yo siempre digo, bueno, él es hincha del Madrid, yo soy hincha del AC Milan. Upa, Entonces, ya. entonces, bueno, así tiene que ser, pero siempre con mucho respeto, mucho Por supuesto. profesionalismo y con mucho cariño, además, obviamente, por Gonzalo, que es un No, gran jugador. por supuesto, tengo el mejor concepto también y por eso me parecía más interesante. Es una de mis metas como periodista, tenerlos a los dos en el mismo panel, sería muy chévere. Bueno, gracias Alejandro, ha sido un gusto tenerlo y que pueda explicar, poner en contexto todos estos episodios que hemos mencionado, que me parece que son importantes para que la ciudadanía tenga esa información. El abogado Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, gracias por haber estado aquí. Querido Andrés, muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto estar aquí. Aprovecho nada más para pedirte disculpas que en alguna otra ocasión alguna persona de tu equipo me había contactado para una entrevista y por A o B no leí el teléfono y no lo pude hacer, pero siempre a la orden, como te digo, siempre veo tu programa, creo que eres un excelente periodista, muy objetivo y por eso me encanta verte y para mí es realmente un honor estar aquí, siempre a la orden para lo que se requiera. Muchas gracias por esas generosas palabras también, Alejandro. Que tengas una buena tarde, noche ya. Muchas gracias. Igualmente, Andrés, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Damos la bienvenida, que pase por favor al estudio principal. Nuestra siguiente invitada se trata de la doctora Elena Nájera, vocal del Consejo Nacional Electoral, a quien agradecemos y le damos la bienvenida por aceptar esta invitación. Hay algunos temas que quisiera evidentemente abordar, tal vez el primero para saber si hay alguna novedad sobre el caso de la candidata del Partido Socialista Ecuatoriano que aparece en el registro civil como fallecida. ¿Esto ya se solucionó? ¿En qué instancia se encuentra? Porque, bueno, el Consejo Nacional Electoral menciona que la responsabilidad recae en el registro civil, pero el movimiento político dice que ellos no van a retirar la candidatura. ¿Cómo se va a subsanar este tema? Bienvenida. Muy buenas noches, señor López. Gracias por la entrevista y poderme dirigir a la ciudadanía a través de este medio y también aclarar algunas situaciones. Quiero ser enfática que algunas resoluciones que toma el Consejo Nacional Electoral lo hacen a nombre de los 4 consejeros. Hay muchos criterios que no los comparto y desafortunadamente me tengo que enterar a través de la cuenta X, a través de las declaraciones que dan en los medios de comunicación, pero a esta consejera no se le notifica ningún pedido, tampoco se le notifica ningún informe jurídico, que considero que a la precandidata le han notificado a través con una respuesta porque ha presentado una consulta, le responden con un informe jurídico de lo que yo totalmente desconozco. Entonces, eso quiero que quede muy en claro que el criterio de ellos no es mi criterio. Si es que a mí me van si yo tengo que dar una opinión, mi opinión dista mucho de lo que yo les escucho a ellos, que sí me parece puede ser muy respetable, pero que yo no lo comparto. Como es de conocimiento público, creo que los mismos del movimiento han recurrido al Tribunal Contencioso Electoral frente a esta negativa implícita, porque por un lado ya les contestan que no es posible, por otro lado los consejeros indican que se presente para las próximas elecciones, o sea, a mí me parece que... Pero ¿por qué es tan complicado? Es decir, si la evidencia es que está viva, es decir, ¿por qué es tan complicado revertir ese trámite? No entiendo. A ver, esto es una falta a mí me parece que es una falta de experiencia, de conocimiento. Ahora han incorporado un asesor más a cada consejería y veo que están complicándose por gusto el asunto. Esto es fácil. La persona está viva, no se la puede a ella hacer un símil en el registro electoral pasivo de aquella persona que no ha sufragado 4 años porque no ha querido, por cualquier circunstancia, porque vive en el exterior, porque ya no le interesa estar aquí en el país, claro, por situaciones. Eso es una cosa totalmente diferente. El hecho es que la señora está viva.
¿Y qué es lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral? Es verdad que el registro electoral se lo toma con base al registro civil, pero esto no es determinante. El asunto es que el Consejo Nacional Electoral debe indicar, debe registrar en el registro electoral y notificar al registro civil que la señora está incluida en el padrón electoral que se llama comúnmente, ahora le cambiaron a registro electoral, pero es lo mismo, y se notifica porque es un acto administrativo. ¿Cómo es posible que el mismo ente administrativo que le genera un daño a la señora se hagan el ping-pong? No, es que es el registro civil, no, es que es el Consejo Nacional Electoral. La señora ya entró a primarias. ¿Y cómo es que estuvieron ahí los delegados del Consejo Nacional Electoral y no la vieron respirar? ¿No la vieron hablar? ¿No la vieron caminar? Claro. ¿Y qué pasa, por favor? Ahora ya comienzan a tirar la pelotita al Tribunal Contencioso Electoral. ¿A qué? A perder el tiempo. Total. Es que no tiene sentido en realidad. Ahora, incluso ella comentó que en julio pasado, ella por un trámite del hijo, descubrió que efectivamente tenía este problema en el registro y solicitó se enmiende, pero el registro civil parece que no lo hizo o no actualizó adecuadamente, es decir, no apareció en el padrón o registro electoral. Pero bueno, es cuestión de poner. Pero en definitiva, ¿cuál es qué va a pasar? ¿Vamos a tener que esperar el pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso? Sí, porque ahora han cogido esta costumbre. Sí, ahora todo es en el tribunal. Ahora todo es el Tribunal Contencioso Electoral con unos superpoderes, que ahora es mejor ser juez del Tribunal Contencioso Electoral que ser presidente de la República, porque ahí ya tienen unos poderes omnímodos y supremos. Entonces, varias cosas, incluso yo no comparto con el Tribunal Contencioso Electoral, como el haber anulado las elecciones en el exterior, que hacen sus interpretaciones, como el haber convocado a nuevas elecciones en Calacalí. O sea, también generan unas jurisprudencias bastante alarmantes. Para mí, el tema es que se complican, no tienen una buena asesoría, y aparte de no tener una buena asesoría, tampoco preguntan, porque también, discúlpenme, cuando uno no conoce el derecho, pregunta a alguien que conozca más de los asesores que tengo. Porque la señora tiene su cédula de viva, o sea, está viva. ¿Qué más quieren? ¿Qué más prueba quieren? Contra eso no hay otra prueba en contrario. Regístrenla, incorpórenla, hagan un recurso de revisión, así se estila, porque no es lo mismo que a mí, es que me causa asombro cuando les escucho hablar a los consejeros, tremenda situación inverosímil. Dice, es que nosotros notificamos con el padrón para que las organizaciones vean, revisen. Oiga, pero si hasta a mí me pueden estar matando mañana. O sea, nadie está libre, nadie está exento. Caso que ese sistema que tienen ellos ya no ha generado demasiadas complicaciones a la ciudadanía. ¿Y en qué momento lo tienen casi perfecto? No lo tienen. Es una información que la gente está cansada de quejarse. Y no se trata de que yo me quise cambiar al Valle de los Chillos, porque me fui a votar al Valle de los Chillos y no me preocupé de que no me hicieron el cambio de domicilio y que ahora ya pasó el tiempo, ya precluyó, y que por lo tanto, señores, ya quédese usted votando nomás ahí en el río Coca. No se trata de eso, por favor. Es un derecho de la persona a elegir y ser elegido. Ella no se ha autoeliminado, pues. Ella no se ha ido al registro civil a autoliquidarse, ni tampoco maneja el registro electoral del CNE. A ella se le está generando un daño. Lo que tiene que hacer la administración pública es arreglar ese daño, pues subsanarlo. Claro. No es como el caso de don Gabriel García Moreno cuando lo matan y en el funeral lo visten de frac, lo sientan y él contempla su propio funeral, su propio velorio, ¿no? Capaz que allí alguien pudo haber dudado, ¿será que está vivo o está muerto, no? Pero acá no hay ninguna duda, la señora da declaraciones, está viva y enhorabuena que así sea, nos alegramos por eso, pero bueno, ya veremos qué se decide en el Tribunal de lo Contencioso. Vamos a otro tema que es polémico sin duda, porque hay posiciones encontradas de parte de la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Y es que a propósito de las elecciones que se avecinan, está el rol del presidente Daniel Noboa. ¿Tiene que pedir licencia para optar por la reelección, sí o no? Por ahí un lado dicen, no, es que no es reelección, resulta que no lo es. Entonces, ¿qué mismo es?
Y por otro lado, bueno, Enrique Pita dice que cualquier funcionario de elección popular que opte por el cargo o por la reelección debe pedir licencia para hacer campaña. Atamaín dice que no, que siga nomás. Es decir, ¿qué es esto? ¿Y cuál es su opinión ante estas dos posiciones? Bueno, es que la una opinión es que no tiene ningún compromiso, me parece tan directo, y la otra opinión es que sí tiene que pagar favores, pues, porque Ah, su hermanito está de cónsul en Queens y eso no es gratis. Eso ok. tiene mucha tela que cortar y que contarnos. Entonces, Y en- eso sí es preocupante. claro, Y además, hoy día escuché que es muy respetable el criterio de un jurista que creo que es un estudioso del derecho, que resulta que dice que no puede, que no debe el presidente renunciar, simplemente no usar los bienes del Estado. Entonces, ¿qué significa? De que un día, de que en una hora a las 2 de la tarde se sube en el carro de él y a las 3 de la tarde se sube en el del Estado y luego la seguridad la cambia. O sea, por favor. Y resulta que el señor es abogado, fue abogado de la señora Tamaín. Esto es lo que a nosotros nos deja una duda razonable. claro, Para claro, claro, mí, el claro. señor tiene que renunciar, perdón, pedir la Licencia. licencia, porque la reelección no es que se estima de que como va la reelección y que es producto de una muerte cruzada, no se convierte en candidato a presidente. El espíritu de la norma es para que no se utilice, para que no haya esta tentación de utilizar los recursos del Estado, los bienes del Estado, y se haga con eso campaña política, generando una desigualdad entre los otros candidatos que no están en la función y que ellos sí tenían que haber renunciado porque iban a otro cargo diferente. Entonces, o somos iguales ante la ley o tenemos privilegios, porque algunos sí tienen el privilegio, vuelvo y repito, de que estén en el cargo y puedan ofrecer cargos para los familiares para que estén bien. Porque también escucho que también son producto de la migración. Estos no migran con $10.000 a los Estados Unidos. Eso es lo que gana el hermano de la señora Tamín, una persona que no es de carrera, es una persona que estuvo hasta en la entrega de credenciales del señor presidente en una reunión. Así es. Entonces, esto ya estaba preconcebido, estaba con los acuerdos. En uno de, en los próximos días voy a presentar una comunicación a la señora presidenta que le pida a su hermano que renuncie o renuncie ella, porque estos conflictos de intereses no nos puede llevar a proclamar unas elecciones que sean transparentes. Esto es muy notorio, es muy obvio y ya estamos cansados de estos dobles discursos, este engaño que nos quieren hacer creer. Que sí, que Y no, que porque son las cualidades del señor, perdóneme, ujú, aquí hay mucha gente de carrera, amigos míos que han hecho la carrera diplomática, donde tienen que manejar 2, 3 idiomas, ujú, donde es una carrera un tanto sacrificada, por y sin supuesto. embargo no tienen estos privilegios de ir a estos consulados, Oiga, y usted pudo confirmar, son $10.000 el sueldo que recibe este señor. como bajito. Caramba. Ahora bien, Listo. entonces, Y ahora tenemos... más, A el ver. tema es, perdóneme que le interrumpa, Ujú. señor López, el tema es que el señor es el cónsul, hace las veces de notario, da fe de actos administrativos, de actos públicos, y también allá tenemos la gran comunidad de votantes en este lugar en Queens, donde también van a presentar candidatos a la asamblea, donde también van a tener que votar por un presidente. Entonces, ¿dónde está pues esta independencia? Por lo menos tenemos que también aparentar que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, la señora Atamaín tiene a su hermano diplomático en Estados Unidos y además ella sugiere que el caso que lo dirima el Tribunal de lo Contencioso. ¿Quién controla el Tribunal de lo Contencioso en este momento? Esto se llama, en palabras morochas, lavadito de mano. Entonces así no me enojo porque mandan el mensaje porque que vaya a tomarle revancha o le diga, hermanito, venga ya para acá porque ya la señora también dijo que tú tienes que pedir permiso. ¿Y dónde se ocasiona este tema? Porque creo que para el presidente no es el problema de presentar esta licencia. El asunto es por su vicepresidenta, que tiene un Claro. conflicto ahí, que nos han embarcado en el país en un tema que nosotros no teníamos nada que ver, pero que Ujú. ya es un tema que se ha hecho de lo que era mediático se ha hecho tan profundo y que ese es el asunto, que no hay confianza de encargarle el poder, el cargo, la presidencia a la señora vicepresidenta. Entonces, por eso que se ha generado toda esta confusión, porque si hubiera alguien que fuera de su absoluta confianza en la vicepresidencia, creo que no tendría mucho problema en decir, uno mismo como servidor público tiene que decir, me voy para que nadie me diga que yo he utilizado los bienes del Estado. Simplemente asumo que tengo que pedir una licencia
y no enredarnos en que si es reelección, no es reelección, es reelección, Claro. no es reelección. El tema aquí es Ahora, claro, el espíritu de la norma es que nadie utilice los bienes del Estado para hacer campaña. no sé si usted conozca, tal vez por la poca comunicación con sus colegas, no, pero ¿cómo estarán los demás consejeros del Consejo Nacional Electoral frente a este tema? O sea, ¿qué posición tienen? Porque debería dirimirse en el propio Consejo sin necesidad de que vaya al tribunal. Entonces, pero no sé si van a plegar a la posición hacia el gobierno de la señora Tamaín. ¿Cómo lo ve? Depende de cómo les llamen y les digan, oiga, tienen que hacer así y tienen que hacer acá, porque todos tienen una línea política. O sea, tampoco Claro. es que se lanzan al estrellato. No son Elena Nájera, definitivamente que es independiente y que tiene criterio y que tiene formación jurídica. Acá ya escuché en la mañana, o ayer creo que fue, que van a consultarle a la jurídica, y la jurídica Claro. que hace los informes a la carta, depende cómo le digan a la jurídica, porque también esto es un tema muy complejo al interior del Consejo Nacional Electoral. No tienen libertad los técnicos, los jurídicos para dar un criterio y decir, este criterio es el razonable, este criterio es el que tiene que ir, este es el criterio de lo que dice la norma. No. Entonces, aquí es Son cómo quieren que se operativos. los diga para que yo les haga un criterio jurídico a la carta. Escuché que le van a preguntar a la jurídica, cuando todos los consejeros tienen más de tres, ahorita tienen dos asesores, tienen abogados, entonces no basta con eso. Pero ya le mandan la pelotita al Tribunal Contencioso Electoral para que ellos resuelvan y que también están con algunos problemas, ¿no? Claro, eso es lo que decía, es decir, ya sacaron al presidente Muñoz, que era, digamos, independiente, y la mayoría, pues, está con el gobierno. Entonces, la estrategia es como muy clara, ¿no? Atamaín lanza la pelota al Tribunal de lo Contencioso, porque ese tribunal va a fallar, aparentemente, pues, según los intereses del gobierno, pues. Sí, pero también aquí hay un tema de la ciudadanía y de las organizaciones políticas. Nada dicen, nada hacen, nada opinan y el asunto es que no quieren enojarse con nadie. Entonces aquí la lucha es simplemente de unos y otros. El tema es que sí, yo le he leído algunas sentencias del doctor Muñoz, son muy buenas. Ujú. Entonces a veces esto no está bien, pero aquí ha habido un silencio frente a lo que pasó con él, que se le sacó de su cargo de presidente. Ya aquí en el país estamos acostumbrados que un escándalo tape otro escándalo, ya nadie se acuerda del doctor Muñoz, ya se han olvidado, entonces aquí es como que no pasa nada, aquí es la fuerza de los números, nos reunimos dos, nos reunimos tres, nos reunimos cuatro, nos reunimos cinco y hacemos y deshacemos con este país. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué estamos entregando en este país? Hemos destruido. No es que los gobernantes lo han destruido, nosotros mismos cuando nos encargan el ejercicio de una función pública no lo sabemos desempeñar con esa mística, con esa altura que deberíamos tener Y, los servidores públicos, los y ciudadanos. también cuando se prorrogan en funciones de manera eterna, pues también. Esa historia, ¿cuándo será que concluye? Sí, pero no sé si usted se refiere al Consejo Nacional Electoral, no sé si es que se refiere a esa prórroga. Ahí sí Sí. tengo que ser, en mi vida siempre voy a hacer y voy a comulgar el tema de la verdad toda la vida. Ahí es un tema que no es que ellos se autoprorrogaron, el asunto es del Consejo de Participación Ciudadana, que también nos tiene acostumbrados a estos sobresaltos, a que hoy día amanecemos con un presidente, mañana no, mañana sí. Entonces, y aparte de eso, unas acciones de protección que ha permitido que estos procesos se hayan alargado. Entonces, no es que en el Consejo Nacional Electoral les han dicho, oiga, no hagan el concurso. Es una responsabilidad de cada institución que no está asumiendo su misión, su visión con responsabilidad. Y simplemente aquí tenemos que estar abocados también a lo que suceda en los próximos días frente a dos consejeros principales y dos consejeros suplentes que también fueron destituidos en primera instancia Ujú, en el ujú. Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, en eso sí quiero ser muy clara, muy honesta, en que no es que los consejeros se están autoprorrogando en funciones, ni que nos estamos autoprorrogando, ese por lo menos no es mi forma de ser ni de actuar. El Consejo de Participación Ciudadana no ha hecho su trabajo, no ha hecho su tarea y es importante que este relevo se dé. Sin embargo, a pesar de eso, no estoy de acuerdo que la señora presidenta y el señor vicepresidente estén 6 años en el cargo. Entonces, tampoco es una cuestión de ellos, porque yo ya puse una carta que hagamos el cambio de presidente y vicepresidente y nadie me apoya. Entonces, como todo está bonito y a todos les va bien y ya mismo vienen los viajes para las otras elecciones y la señora Tamaín tiene para repartir puestos, para repartir viajes, entonces todos Claro. estamos felices, pues. Ahora, ya estamos en la parte final de la conversación.
Usted hace un momento mencionó el tema de primarias. Por cierto, quería consultar, se me vino a la mente esta preocupación. ¿El Consejo Nacional Electoral pudo verificar, como es normal, que todos los movimientos y partidos cumplieron con las primarias como debe ser? ¿O más o menos fue ahí, ¿a quién nombraron ya? Ok, inscrito. ¿Cómo fue? Yo quiero ver el bosque y no el árbol, señor López. Aquí este tema de las primarias, por favor, amerita una reforma urgente. Simplemente déjense de tanta cosa y de tanta formalidad. Pero es que antes de ir a las primarias ya se sabe quién es el candidato o el dueño del partido o a quién se le prestó las organizaciones políticas porque ahora se han convertido en vientre de alquiler. Así es. Entonces, esto es una burla que vuelvo a insistir. Nos mienten, se burlan de nosotros en la cara. Saben, se autoproclaman precandidatos y luego tiene que ir el precandidato a aceptar. Estas cosas deben terminar en una era de la modernidad, en una era de la inteligencia artificial. Seguimos viviendo etapas a veces de que lo hemos convertido esto en una burla, en un circo y en un chiste. Pero el tema es que además, pregunto, el Consejo Nacional Electoral confirmó que se llevaron las primarias con normalidad. Es decir, porque ese es el rol del Consejo Nacional Electoral, verificar que sí se dieron. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Yo quiero confiar que así fue. Yo no tengo mucha información, señor López. A mí me llega a través de los medios de comunicación. A mí me invitan a las firmas de convenio, que va a haber el día de la no sé qué, que el día de no sé cuándo. Yo no estoy para eso. Yo, sinceramente, yo estoy para otras cosas. Pero para mí estas cosas importantes no me invitan. Lo único que quiero decir es que primaria se llevó a cabo, que la señora, la precandidata, estaba viva en la primaria, estuvo viva en la aceptación de la precandidatura y resulta que ahora la señora está muerta para ir a la candidatura, para inscribir su candidatura. Esas incoherencias son las que yo no comulgo. No estoy de acuerdo. Entonces, ahí tenemos, como decía un artículo del señor Aguilar, los hechos son los que nos reflejan si tenemos que tener credibilidad. No, aquí no se trata de venir a golpearnos el pecho y decir somos decentes, somos transparentes, tenemos este reconocimiento internacional y me invitan a cuantas observaciones internacionales. No, son los hechos los que nos dicen cómo es que la señora estuvo en una primaria, cómo es que la señora estuvo viva para que vaya a aceptar su precandidatura, porque la vimos ahí llegar al Consejo Nacional Electoral y resulta que ahora le dicen vaya nomás por la sombrita. Claro. Y vaya usted para las próximas elecciones, podemos incorporarle en el padrón electoral y eso si es que los que vienen le quieren a usted poner en el registro electoral. Los hechos son imprescindibles, pero también las posiciones, la independencia, la frontalidad, esa voz disidente que valoramos siempre el hecho de que usted la tenga para poder contrastar, porque de lo contrario efectivamente no nos enteraríamos de tantas cosas que suceden en el Consejo Nacional Electoral. Gracias, doctora Elena Nájera, por mantener esa posición a través del tiempo y no claudicar, porque me imagino tentaciones puede haber en el camino, pero usted ha logrado mantenerse en la misma posición desde que la primera vez que la he entrevistado. Está ahí bregando, ¿no? Así que enhorabuena por esa coherencia. Gracias por haber estado aquí. López, y aparte de eso, sí quiero que esta postura mía tan firme, tan inclaudicable, no se me vaya a convertir en la próxima perseguida o, como decía una obra, en la próxima víctima. Cuidado. Porque a mí nadie me está resguardando, ni tengo una organización política atrás, y aquí lo que se está sembrando es el terror para que la gente no aplique la ley y el derecho. Yo lo voy a seguir haciendo, señor López, esa ha sido mi forma de vida, mi forma de actuar en mi vida transparente. Le he pedido incluso al señor Contralor que revise las cuentas, mis declaraciones juramentadas, y así he trabajado yo toda mi vida. Los que me conocen, he sido irreverente y he sido una voz crítica permanentemente. Con odios y con afecto he vivido así. Pero simplemente quiero hacer una alerta porque cuando no estamos en coordinación con el sistema, resultamos que nos fastidia y nos estorba. Claro, incómodos al poder, obviamente. Nuevamente, gracias, Elena Nájera, vocal del Consejo Nacional Electoral. Que tenga una buena noche. Amigas, amigos, es tiempo de despedir. Pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.